2. Buenas muchachos, ¿cómo están? Qué bueno verles otra vez. Elian, ¿qué dices tú, Lian? ¿Y tú qué dices, Jan Javier? Espero verte prontamente. Yanko, con tu ukelele también, tus instrumentos. Miren muchachos, no sé cómo han pasado estos días de esta cuarentena. Están cansados, están agobiados, ¿qué han pensado? ¿Cómo les ha parecido? Dentro de esto, ¿verdad? Y antes de leer el versículo, para los que no me conocen, soy Juan Firpo y soy maestro de la clase de la lección de juveniles. Continuamos. Encontré un versículo bien interesante, el cual está en Salmos 63, 8, que dice así: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. En otras palabras, si estoy sufriendo, si estoy pasando por momentos difíciles, ¿verdad que sí? Tú estarás conmigo. Tu mano me va a sostener. Así que lo importante es que tu mano me sostiene. Y ahora, con este versículo, ¿verdad? Y para hacer énfasis en esta parte de tu mano me sostiene, vamos a cantar el corito Tu mano me sostiene. Yanko, búscate tu instrumento, el ukelele. Muchachas, vamos a hacer las señales, ¿verdad? Las señales del corito. Así que acompáñenme y vamos a cantar todos. Los quiero ir a cantar a todos, ¿ok? Todos se lo saben, ¿eh? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nada más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. ¿Verdad? Qué bonito este corito, ¿verdad? Que llena a uno de mucha alegría, mucho ánimo, y sobre todo en este tiempo que uno a veces se siente disperso y necesita, ¿verdad?, algo que lo encienda. Pues bien, muchachos, qué bueno, ¿verdad?, saludarles nuevamente y verles. Sueño con las caras de ustedes todos los sábados. Así que vamos a la lección. La lección de esta semana, ¿verdad?, está interesante, pero antes de dar la lección,
vamos a tener una oración por Yanni, que le voy a pedir que pase por aquí para que tenga la oración antes de que comencemos la lección. Sí, inclinemos nuestro rostro para tener la oración. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor, en este día por este sábado que tú nos permites tener y te damos también gracias por la semana que hemos tenido. Permite, Señor, que en este día podamos estar en comunión contigo, que podamos estar conectados, que podamos estudiar tu palabra, que podamos alabar tu nombre y que podamos sentir tu presencia en medio nuestro. Amén. Bendice de forma especial a cada uno de estos jóvenes, bendice sus familias, Señor, protégelos a todos de este virus y permite, Señor, que si es tu voluntad, pronto podamos volver, ¿verdad?, a la normalidad de nuestra vida cotidiana, pero con más ánimo, con más fe, con más deseo de trabajar para ti. Permite que el Espíritu Santo pueda trabajar en esta hora en nuestros corazones para que abra nuestro entendimiento y poder repasar en esta hora tu palabra. Todas estas cosas te las suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Yanni. Pues bien, muchachos, esta semana es una semana que trae un mensaje, ¿verdad?, esperanzador. Un mensaje de que hay un regocijo al final del camino. Esto se lo digo porque, como dijo Yanni en la oración, ¿verdad?, estamos en el tiempo de coronavirus y esta es la escuelita del coronavirus. Pero pronto vamos a salir de ella. Estoy seguro de eso. Pues bien, vamos a hablar de los milagros. Esta semana, ¿verdad?, vamos a estar hablando de uno de los profetas que más milagros hizo en la historia de Israel. Habíamos hablado anteriormente de Elías. Elías, ¿verdad?, mostró mucho poder y una relación muy estrecha con el Señor. Pero Eliseo, ¿se recuerdan? Eliseo fue el que lo sustituyó. Y una de las cosas que Eliseo le pidió al Señor fue que le diera doble porción del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver una de las cualidades, o varias de las cualidades de Eliseo. Por ejemplo, Eliseo era una persona paciente, ¿verdad? Era bondadoso, era empático. Para los que no saben lo que es empatía, es tú ponerte en los pies de la otra persona, sentir qué está sintiendo la otra persona. Era un hombre santo, separado de Dios. ¿Cuántos de ustedes no quisieran ser santos, separados de Dios? Pues déjenme decirle una buena noticia. Ya ustedes son santos, separados de Dios. El Señor me los ha separado y los ha escogido a cada uno de ustedes. Y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ese fue el deseo que él le pidió a Elías una vez Elías se fuera. Y el Señor se lo concedió, que lo llenara doblemente del espíritu que tenía Elías. En otras palabras, ¿verdad?, era un cristiano ejemplo, porque esas son las cualidades que Dios quiere que tú y yo desarrollemos en nuestros caracteres. ¿Para qué? Para que podamos compenetrarnos con las personas que nos rodean. Eliseo pudo llegarle a la gente de Israel por eso, porque era buen amigo, era un buen consejero, era una persona que estaba dispuesto a hacer el bien y por eso hizo muchos milagros. Y Dios lo utilizó para que la fe en el pueblo de Israel se incrementara. Así que vamos a ver eso en la lección de hoy. Ahora, antes de nosotros seguir adelante, yo les envié a ustedes, unas preguntas, dos preguntas. Una de ellas es, y Yanni, te voy a pedir si tienes el teléfono mío para ver la respuesta de los muchachos. ¿Está aquí? No está aquí el teléfono. Sí, esas son las respuestas. Ah, ok, están aquí están. Ok, miren muchachos, eran preguntas o opiniones, vamos a decir. La primera es, si tuviéramos más fe, ¿veríamos más milagros? ¿Ok? Y la segunda sería, si diéramos más milagros, ¿tendríamos más fe? Así que son dos preguntas que hice. Aquí yo tengo las contestaciones de varios de ustedes. Por ejemplo, tú, Bianca, contestaste que teníamos que tener más fe.
para ver milagros, ¿verdad? Dafne, Yanko, Ryan, Lian, Usmi y Bianca Esteva contestaron que sí, que teníamos que tener más fe. Dalia pues contestó la segunda pregunta, ¿verdad? Y otros también, que fue la número 2, que deberíamos ver más milagros. O sea, son dos puntos de vista, ¿verdad? Que tienen las personas. Ahora, en mi opinión, ¿verdad? Yo creo que la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿verdad? De algo que tú esperas, pero no lo estás viendo. Entonces, el Señor nos manda siempre primero a tener fe. Claro, los milagros es el resultado, es la respuesta que el Señor nos da. Pero Él nos manda primero a que tengamos fe, no a que veamos primero. Y recuerdan a los fariseos, recuerdan a ese grupo de personas que quería ver milagros. Y el Señor hacía milagros todos los días, pero eso no los ayudó en tener más fe. Así que el Señor nos envía realmente a tener más fe. Si tuviéramos más fe, de verdad hubiera más milagros. Así que muchachos, hay algunos de los muchachos que no se me van a quedar, ¿verdad? Que nos hizo falta su respuesta, ¿verdad? Que fue a Jean Javier, a Julián, a Yesiel y Katia. O sea, nos hizo falta su respuesta, pero yo sé que para la próxima ellos van a estar presentes. Así que gracias muchachos, ¿verdad? Por contestar y por participar en lo que sería la lección. Ahora, ustedes saben que tenemos varias historias. Y la primera historia que vamos a tener es la de un grupo de refugiados que fue ayudado por una iglesia de Sacramento. Estos eran de Laos. Para que ustedes puedan entender, Laos es una nación, ¿no? Que está al lado de Vietnam. Está China también, pero está en esta parte, ¿verdad? Allá ven, es un estado soberano situado en el interior de la península de Indochina, en el sudeste asiático. Ahí hubo mucha guerra, desde la era de la guerra de Vietnam, ha habido muchas revoluciones, los gobiernos son totalitarios, y ellos salieron de esa región hacia Estados Unidos y llegaron a Sacramento, gracias a una iglesia que le abrió las puertas, ¿verdad? Y es interesante porque ellos le dijeron al pastor, después de varios cultos, que ellos aceptaban el evangelio como tal. Puede ser que lo aceptaban, pero lo que estaban eran muy agradecidos de la puerta que le había brindado esa iglesia para poderlos recibir, ¿verdad? Y tratarlos bien. Una de las cosas que el pastor quiso hacer con ellos fue darle estudios. Y una manera de darle estudios para ver si estaban convencidos fue estudiar el libro de Marcos. En el libro de Marcos sabemos que hay muchas historias, y dentro de esas historias está la historia de la tempestad famosa que el Señor cayó. Ellos estaban muy interesados porque empezaron a descubrir verdades. Y cuando llegó esa parte donde el Señor está en el bote con los discípulos, viene la tormenta y Él calla la tormenta, ellos se quedaron absortos. Pero más absortos cuando el pastor les preguntó a ellos lo siguiente: ¿cuáles son tus tormentas? Y ellos se quedaron en shock. Y el pastor se dio cuenta como que no estaban entendiendo mucho. Le dijo, por ejemplo, tienes enfermedades, tienes problemas económicos, tienes alguna enfermedad. Esas son las tormentas. Y hubo otro silencio. Y entonces una de las personas dijo, ¿realmente ese hombre cayó la tormenta? Y automáticamente hicieron un switch al lenguaje de ellos, de Laos, y empezaron todos a discutir unos con otros y a opinar. Y el pastor ahí se dio cuenta
de que el Señor obró en sus corazones y ellos empezaron a entender que el Evangelio era puro y que había un Jesús que ellos tenían que conocer. Así que el Señor obró en sus corazones de manera inesperada cuando ellos nunca habían escuchado realmente hablar de Jesús. Pasando al otro tema y volviendo a lo que sería Israel y la historia, ¿verdad?, de Eliseo, tenemos a un Dios que se destacaba bastante, que siempre era una mala influencia para el pueblo de Israel. Era el Dios Baal, que ese Dios era el rey de la lluvia, el rey del fuego y el rey de la cosecha para los pueblos paganos, ¿no? O sea que las cosechas dependían del humor que tenía Baal. Y una de las cosas que exigía Baal también era que le sacrificaran niños, que le sacrificaran para él calmar su ira. Miren qué contraste con un Dios que lo que nos da a nosotros es amor y bendiciones. Y vamos a hablar, ¿verdad?, en la próxima pantalla de un versículo que marca el inicio de nuestra historia en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y dice así, podemos leerlo. Y ella dijo a su marido: mira de aquí, ahora yo he entendido que este hombre, está hablando de Eliseo, siempre pasa por aquí, por nuestra casa. Este es un varón santo de Dios. O sea, ella reconoció que Eliseo era un hombre santo y varón de Dios. Y le construyó un aposento, le construyó una habitación para cuando él pasara por ahí pudiera descansar. Y así lo hizo Eliseo. Al poco tiempo, Eliseo se dio cuenta de algo, que no había niños en esa familia. ¿Y qué él hizo? Él le oró al Señor para que ella pudiera tener niños, porque ella era estéril. Y Dios hizo el primer milagro en ese hogar. ¿Cuál fue ese milagro? Que ella pudo tener un niño. Así que comenzamos con los milagros. Y si pasamos a la próxima pantalla, por favor. De estos 4 milagros es que vamos a estar hablando. Al poco tiempo, ¿verdad?, el niño creció, pero estaba en edad adolescente, unos 7, 8 años. Y un día estaba con el papá en la cosecha y el niño de repente cae enfermo, dolor de cabeza, eso, y se lo llevan a la mamá. Y estuvo, dice, en las piernas de la madre, en sus brazos, estuvo bastante tiempo, casi la tarde entera, pero al final de la tarde el niño murió. Cuando digo la tarde, realmente era cerca del mediodía. Inmediatamente ella no se desesperó, sino que mandó a buscar a Eliseo. Y cuando llegó donde Eliseo, ¿verdad?, le dijo: por favor, necesito tu pronta ayuda. Y Eliseo, pues tenía a Giesi, su siervo, ¿no? Y le dijo: ve a ver, averigua. Pero la mujer le dijo: no, yo quiero que sea Eliseo, a él es que le voy a contar. Y regresa la mujer, le cuenta a Eliseo, le dice que su niño ha muerto, que su niño estuvo malo y ha muerto. Ella, la señora, acostó al niño en el aposento que le había construido a Eliseo. Eliseo mandó a su siervo Giesi con un manto para que se lo pusiera al niño. Y Giesi fue adelante, ¿verdad? Pero no sucedió nada. Giesi retornó y dijo: el niño está muerto, no ha sucedido nada. Pues él avanzó más rápido y fue allá donde estaba el niño, se acostó encima del niño, ¿verdad? Puso su cara con la cara del niño, no sucedió nada, oró al Señor varias veces y entonces volvió y se acostó y de repente el niño recibió aliento de vida y resucitó. O sea que hizo otro milagro en esa familia. El Señor resucitó el niño. Miren qué contraste. Mientras Baal pide que le sacrificaran niños, el Dios Jehová, el Dios de Israel, ¿qué hacía? Resucitaba a la vida los niños. Miren ese contraste, ¿verdad? Nos vamos al siguiente
milagro. En la Academia de los Profetas, en la Escuela de los Profetas, que la había fundado Elías, Eliseo siguió esa tarea de formar profetas. Pero allá, debido a una sequía que había escasez de alimentos, y le dijeron: Eliseo, no hay alimentos. Y él dijo: no hay problema, ¿quién tiene alguna porción? Y uno de ellos tenía 10 panes. ¿Y qué pasó? Eliseo le dijo: sírvele a todos ahora, que eran como 100 y pico de personas. Y él, el discípulo le dice: pero Eliseo, solamente tengo 10 panes, ¿qué vamos a hacer? Dalo, que el Señor le va a dar comida a todos. ¿Y saben qué? No se sabe de dónde salieron los panes, pero se le dio comida a todos, todos se saciaron y sobró alimento. O sea que hubo multiplicación de los panes. Ustedes se recuerdan de aquella experiencia de Cristo, de que multiplicó los panes y los peces. Miren que los milagros fueron repetidos para enseñarnos a nosotros que Dios es el único que puede hacer estas cosas. Pasemos al próximo. El próximo milagro es curioso. Estando en la misma Academia de los Profetas, de repente querían cenar algo y no había nada. Mandaron a uno de los discípulos de ellos a buscar comida. Y este muchacho encontró calabazas y unas hierbas que entendía que podían, ¿verdad?, ser de beneficio en la cena, y fueron y prepararon ese potaje. Cuando empezaron a comer el potaje, uno de ellos conoció el olor y el sabor y dijo: esto está envenenado. Eliseo escuchó esto y dijo: tráiganme un poco de harina. Y simplemente regó un poquito de harina. ¿Y saben qué? Se hizo posible la comida. Así que en ese sentido, el Señor hace milagros también. Una vez más. Y me gustó mucho porque fue una prueba financiera de la época, que pocas veces lo escuchamos como ejemplo. Esta viuda, que era esposa de uno de los profetas que murió, fue desesperada donde Eliseo a decirle: mira, Eliseo, yo era esposa de un profeta, no tengo nada, y el prestamista viene a cobrarme la deuda, y como yo no se la puedo pagar, pues se quiere llevar hasta mis hijos de esclavos. ¿Qué hago? Ayúdame. Y Eliseo le dijo: ¿tienes vasija de aceite? Sí, tengo una vasija de aceite. Pues pide más vasijas a todo el vecindario. Y cada vez que le traían una vasija, le decía: echa y llénala. Y milagrosamente llenaron todas esas vasijas de aceite. ¿Qué hizo ella? ¿Y qué hago ahora, Eliseo? Véndela, paga tu deuda y guarda para más adelante. Pues efectivamente, ella pudo resolver su problema financiero. Ven que el Señor, no importa tu necesidad, no importa tu problema, el Señor te presenta una salida. Siempre es así. Ahora, vamos a ver cómo se catalogan los milagros de acuerdo a las palabras griegas, ¿verdad? La primera palabra que tenemos es terata. Significa maravillas. O sea, cuando un milagro hace un despertar de las mentes, un asombro, ¿verdad? Dicen: ¡wow! ¡Tremendo! Eso se refiere a terata. Y de esos milagros, ¿verdad?, cuando resucitan a Lázaro, cuando ellos vieron, ¿verdad?, curar paralíticos, etcétera, se maravillaban. Ese es un tipo de milagro, ¿no? El otro es el de semeia. O sea, semeia, la palabra dice señales. Cuando Juan el Bautista estaba preso, ¿verdad?, que ya él sabía que no le quedaba mucho tiempo, le dijo a sus discípulos: vayan y pregúntenle a Jesús si realmente él es el Cristo. Y Jesús no le contestó nada, solamente les dijo: quédense conmigo y vean todo lo que se hace en un día. Y ellos vieron todos los milagros, todas las señales, todo lo que Jesús hacía en un día. Y eso fue lo que fueron a contarle donde Juan el Bautista. Y le dijeron: hemos visto señales, resucita a los muertos, cura a los enfermos,
hace todo tipo de maravillas. Esas son señales, o sea, por señales, ¿verdad? Yo dije, wow, eso es un milagro. Y la tercera, que es dinamis, que es poder. Asimismo, cuando tú ves una persona que emite una palabra y algo sucede, por ejemplo, los discípulos cuando él estaba en el bote, ¿verdad? Estaba en medio de la tormenta, que le dijo al viento, calla. Todos se quedaron sorprendidos porque, wow, este hombre hasta los vientos manda en los vientos, tú sabes. Ese es un tipo de dinamismo, ¿verdad? Así que esos son los significados. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en lo siguiente, en esta pregunta. ¿Hace Dios milagros hoy en día? ¿Ustedes creen que los milagros solamente se ejecutaron en el pasado y que ya no hay milagros? Pues déjenme decirles que no, que hay milagros que siguen surgiendo y que los vemos diariamente. Lo que pasa es que estamos tan absortos en las cosas ¿verdad? Triviales, que no nos damos cuenta de la cantidad de milagros que el Señor hace día a día. Ahora, yo quiero dejarles a ustedes un testimonio donde yo les voy a contar una historia personal. Una historia personal. Por ejemplo, Jan y yo habíamos salido de la casa de Jessica y Sammy allá en Gurabo y eran como las 12:30 de la noche. Era bastante tarde. Veníamos, ¿verdad? Rápido. Yo venía rápido porque la carretera, el expreso estaba solitario. Y cuando nosotros veníamos, pasamos Montelledra, ¿verdad? La próxima salida hacia la 199, nosotros seguimos en el expreso, cruzamos el puente, pero de repente vino una guagua negra, que vimos que era negra por después que la vimos, pero cuando la vinimos a ver, salió de repente y a mí no me dio tiempo ni de frenar, ni de hacer nada. Yo no hice absolutamente nada. Jane y yo sentimos algo que nos levantó, que levantó todo y nos detuvo, como que nos hizo esta presión, porque realmente lo que nos vimos fue estrellado en esa guagua. Es la primera vez en mi vida que yo siento algo que me sostiene, algo que me sostuvo, y Yanni sintió lo mismo. Esa noche nosotros descubrimos que el Señor hizo un milagro con nuestras vidas, porque no era el momento que él consideraba que nosotros debíamos morir. Eso es un milagro de vivencia propia. Y yo creo que ustedes también deben haber sentido algunas cosas con su familia y con todo. Ahora, yo quiero que ustedes escuchen este milagro. Dicho y vivido por Miriana. El estudio de la lección es bien interesante. Habla de los milagros. Y a veces cuando escuchamos milagros, pensamos solamente en aquellos que Jesús había realizado cuando Él estaba acá, ¿verdad? Y quizás historias antiguas que escuchamos y creemos que Dios no hace milagros en estos tiempos más modernos, ¿verdad? Pero les voy a contar algunas experiencias que estoy segura que si no hubiese sido por el milagro que Dios nos da, a lo mejor no estuviéramos ahora contando estas historias, quizás yo o mi familia. Les cuento rapidito algo que ocurrió cuando estaba todavía viviendo en mi país natal, que ahora se conoce como Serbia, y anteriormente se conocía como Yugoslavia. El país estaba bajo una guerra civil y religiosa. Así que las repúblicas estaban divididas y era bastante cuesta arriba poder vivir en un país donde había guerra. Así que pues una de las cosas que habían ocurrido, para ese entonces yo tenía alrededor de unos más o menos 9 días, era que mis papás tenían que ir a recoger el vehículo
que habían acabado de comprárselo a una doctora. La doctora tenía que dar servicio militar y para poder salvar sus propiedades, ella decidió vender lo más que pudiera, aun siendo casi regalado, para que no se lo quitaran los militares a su uso. Así que mis papás decidieron llegar a la otra república, que era del bando contrario, y era exponer sus vidas. Solamente era hacer viaje, ya era exponer sus vidas. Así que ellos hicieron un plan, trazaron cómo llegar, cómo firmar los documentos para que todavía estando de día, que no los cogiera la noche, pudieran virar. ¿Saben lo que ocurrió cuando llegaron allá? Todo fue lo contrario, todo lo que pasó fue como lo contrario. Y ellos decían, pero Señor, ¿por qué? Si tú sabes que tenemos que virarnos hoy mismo, no nos podemos quedar en la noche por acá, es peligrosísimo. Era un solo camino que podían tener para llegar y virar. Y en ese camino habían militares regulares, pero también guerrillas de dos bandos. Así que nunca se sabía quién los iba a poder parar y ver quiénes eran. Así que nada, mis papás, sin dar y cuestionar mucho a Dios, viraron rapidito al día siguiente. ¿Y saben qué pasó? Cuando los empezaron a parar, se preocuparon. Y los militares que los paraban, aparte de que cada vez que mi papá bajaba la velocidad, de repente empezaron los tiroteos y los rafales y cosas encima del vehículo. Así que eso quería decir que los estaban velando en todo el camino. Cuando llegan a uno de los puntos militares, todavía no explicándose por qué Dios no los sacó del día anterior, por qué tenían que ir ese día, si era mucho más peligroso, precisamente porque no sabían quién iban a encontrarse. Sin embargo, el día anterior sí sabían que el lado que estaba vigilando la carretera eran los militares entre comillas buenos, y podían salvaguardarse bien. Cuando los paran y les preguntan, ¿quiénes son ustedes? Mi papá les dice, nosotros somos adventistas del séptimo día. Y él dijo, ¿saben qué? Ustedes se pueden ir, pero les digo, vayan con mucho cuidado, porque el día anterior, todo el que pasaba por esta carretera fue matado. Así que denle gracias a ese Dios que ustedes creen. Ellos son ateos, no creen en Dios. Denle gracias a Dios, a ese Dios que ustedes creen, que les permitió poder pasar hoy, porque si hubieran venido ayer, hubiesen estado muertos. Así que muchas veces nosotros cuestionamos a Dios y queremos pedir milagros. Y para mí, mi familia, ha sido un milagro poder estar ellos con vida. Así que yo les insto a que no dejen de creer en ese Dios que los ama. Cuídense mucho, les queremos mucho y esperamos que estas experiencias puedan ayudarles a poder estar bien. Dios les bendiga y tengo muchos más milagros en la vida que podré compartir más adelante con ustedes. ¿Vieron qué interesante? ¿Vieron qué interesante cómo Dios hace milagros? Y los vemos los que creemos en Él. Los que no creen no ven casi nunca los milagros. Hay otro testimonio, ¿verdad?, de milagros. Y tiene que ver con un médico que se llama Ben Carson. Ben Carson es un neurocirujano, el cual ha sido famoso en lo que es Estados Unidos en el aspecto médico, ¿verdad? Ya que fue el primero que hizo una cirugía de separar siameses. Y hizo también lo que fue una cirugía de separar siameses que estaban unidos por la cabeza. O sea, que tuvo que trabajar en su parte más delicada, ¿verdad?, del cerebro. Así que el Señor tiene personas puestas en lugares que nosotros no nos imaginamos, pero es para hacer su trabajo también. Pues él es, que está vivo, cirujano, escritor. En el 2008 fue galardonado, ¿verdad?, en premio por las operaciones que hizo. El primer afroamericano en formar parte del gabinete del presidente Trump. Esto le costó a él muchas personas que estuvieron, pues, no a gusto con él, pero, ¿verdad?, él está haciendo una gran obra ahí. Y ahora mismo es el actual secretario de la Vivienda y Desarrollo Humano.
Esto es que él está en los programas de ayuda de las personas de escasos recursos para que puedan conseguir sus viviendas. Él es el que maneja todo ese presupuesto en la nación norteamericana. Y él y su esposa son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él tiene un caso bien particular en el que tuvo un caso en la que el paciente casi alcanza la muerte cerebral, para decirlo no en términos tan médicos. Ya prácticamente el paciente se había ido. Y de repente él, tratando al paciente, le hizo una oración al Señor. Porque este señor tenía unas hijas, tenía 3 hijas. Y él había conocido a la familia y fue un caso bastante fuerte y bastante triste. Pues saben que de repente, a los 2 días, ese paciente mejoró. Y a los 5 días pudo irse a su casa. Nadie se explica qué pasó. Nadie sabe qué fue lo que sucedió, cómo esas neuronas volvieron otra vez a la vida, cómo ese cerebro volvió otra vez a trabajar y a mandar en ese cuerpo. Los cirujanos quisieron hacer una investigación y muchos dijeron, no, lo que pasó fue esto y esto, varios fenómenos. Y Carson le hizo una simple pregunta. Ok, ¿habías visto esto anteriormente? Se quedaron callados, le dijeron, no. Y él les dijo, ¿por qué les cuesta a ustedes tanto no creer en que hay un Dios que hace milagros? Para mí esto fue un milagro. Y en otras palabras, yo no miro los detalles del milagro. Yo lo que miro es el milagro y que hay un Dios poderoso que nos escucha en nuestras oraciones. Y eso fue una lección para todos ellos allá. Ahora, yo te digo a ti lo siguiente y te pregunto lo siguiente. ¿Has conocido tú en tu familia alguna situación? Ustedes no sienten que hay alguna situación de que ha sucedido algún milagro. Alguien que ustedes, de los suyos que no se haya sanado, de una situación que estaban esperando respuesta y se dio. Piensen bien. Ahora, haciendo la conclusión de la lección, lo que yo les quiero decir es lo siguiente. ¿Ven esta imagen? ¿Ven? 3 muchachos caminando con los ojos vendados. Cuando Dios te llama a ti para una misión, como llamó a Eliseo y ha llamado a tantos profetas, ellos simplemente han aceptado y han creído 100% en que van a hacer la misión. Le dan la misión y arrancan por ahí. No se ponen a pensar en los detalles, que qué va a pasar, que quién les va a suplir. No, igual que estas 3 personas que ustedes ven aquí, ellos se lanzaron a la caminata. ¿Saben qué sucede? Que en medio de los obstáculos, cuando tú empiezas ese camino y estás en ese camino hacia el objetivo final, es que tú vas a ver los milagros. Porque esos obstáculos, el único que los va a poder derrotar es Cristo Jesús con sus milagros. Yo te exhorto a ti hoy a que cuando el Señor te dé tu misión, que estoy seguro que les va a dar su misión, no pregunten cómo hacerla. Simple y llanamente, háganlo y el Señor les va a proveer. Miren, lo último que yo puedo explicarles, el último milagro que les voy a hablar, es de nuestro hermano Ramón Figueroa. Él nos cuenta que cuando él estaba en la universidad, ¿verdad? Ya él estaba terminando el curso de maestría y quería pues ya tener su título, pero había una materia que se daba en sábado exclusivamente. Y él fue a hablar con el rector. Y el rector le despachó su caso delegándolo en otra persona, otra señora. Y él le explicó la situación. Dice, mire, es que yo soy adventista del séptimo día y no puedo tomar las clases en sábado. Ella le dijo, o sea que usted va a perder todos estos créditos y todo este tiempo y no se va a graduar. Y él le contestó, yo soy un hombre religioso, de principios religiosos, y por eso les trato ese caso a ustedes. Pero si esa es la decisión de ustedes,
pues no hay ningún problema. Y se dio media vuelta y se fue con la esperanza, ¿verdad? De decir, bueno, Señor, y le oró al Señor, Señor, tú sabes cuál es mi problema. Él le oró antes de ir a hablar, ¿verdad? Señor, tú sabes cuál es mi problema, en tus manos estoy. Saben que no salió bien de la oficina cuando esa señora lo mandó a buscar, la decana de la facultad lo mandó a buscar inmediatamente. Y le dijo, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. ¿Cómo es posible? Nosotros no podemos permitir que una persona que tenga tan buen promedio académico, que haya sido tan responsable, pierda su tiempo de esta manera porque no puede tomar un examen o una materia en sábado. Y ella le dijo, tengo una solución, pero depende de usted. Ajá, ¿cuál es? Si usted consigue 15 estudiantes que estén dispuestos a tomar esa materia lunes y martes, la cambiamos de sábado a lunes y martes. ¿Saben qué, muchachos? Ramón consiguió las 25, no 15, 25 estudiantes que necesitaban que se les cambiara el horario. Y fueron al decanato y consiguieron eso. Y Ramón se graduó con las notas excelentes también, altas. El Señor nos manda a hacer su obra. Nosotros tenemos algo que hacer. Y Él entonces hace la parte que falta, la parte humana que nosotros, la parte que no es humana, que es la que Él le toca hacer. Miren, muchachos, tenemos que tener fe. No esperar ver milagros, sino tener fe de que el Señor se va a manifestar y va a mostrar su fortaleza y los milagros en el momento que se necesiten. Puede ser que sean ahora, puede ser que las respuestas sean un poquito más de tiempo y puede ser que nunca lleguen esas respuestas porque el Señor sabe el porqué de las cosas y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Lo importante es que tengamos fe. Si tuvieras la certeza de que Dios realizara un milagro en tu vida, justo ahora, ¿qué milagro pedirías en oración? ¿Qué milagro pedirías tú en oración? Solamente les voy a decir lo siguiente. Piense bien en el día de hoy qué a ustedes les gustaría pedir al Señor, que el Señor, estoy seguro, que se los va a conceder. Que Dios les bendiga y vamos a orar ahora. Amante Padre que moras en los cielos, gracias Señor por tus milagros. Gracias Señor por las respuestas que tú nos das. Y gracias Señor porque tú quieres usarnos a nosotros como instrumentos para alcanzar objetivos, para predicar tu evangelio, para llegar a otros, para que podamos ser amigos de otros, para que le podamos dar a conocer tu nombre, ¿verdad? Y que conozcan a ti como Dios único y verdadero. Y que puedan confiar en ti 100% como nosotros lo hacemos. Señor, abre nuestras mentes, prepara nuestros corazones para que el Espíritu tuyo se pose en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y de esa manera, Señor, siempre nuestra fe se mantenga fortalecida y no seamos débiles en dudar ni un momento en que tú estás con nosotros. Así que, Señor, estate con nosotros, cuídanos y bendícenos. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de que ustedes se vayan, Yani tiene una información que decirle, ¿verdad? Así que, muchachos, nos vemos. Sí, mire, muchachos, yo quería decirles que nosotros hemos tratado varias veces de comunicarnos con Katiana, pero no la hemos conseguido, tampoco hemos conseguido a su papá. Si alguno de ustedes tiene manera de comunicarse con ella o nos puede enviar el número de teléfono que tienen de ella para ver si es el mismo que nosotros tenemos, o la pueden llamar y darles nuestro teléfono para que ella se comunique con nosotros, pues se los voy a agradecer porque queremos enviarle por correo un regalito porque ella cumplió años la semana pasada o antipasada. Y este lunes también Alberto cumpleaños, así que Alberto, te felicitamos y me voy a comunicar contigo para que me des tu dirección para enviarte por correo el regalito. Para la semana que viene la lección se titula Las 7 inmersiones y el primero de ustedes que nos escriba diciendo de qué se trata la lección con solamente escuchar el título, le voy a enviar algo por correo, así que
La primera persona que me escriba correctamente la respuesta, me voy a comunicar con usted para decirle que se ganó el El regalito. premio, sí, eso es así. Así que los vemos entonces el próximo sábado con el pastor Evelio. Que el Cuídense. Señor les bendiga. Cuídense, muchachos. Adiós.